En esta sección, que es la parte de lo que hemos reflexionado sobre lo que es el cordobazo, podemos tener claro ya de lo que fue este acontecimiento importante para Argentina. Se está planteando que fue un quiebre dentro de la historia en Argentina, que fue el asalto al cielo, el de la única, como dice uno de los protagonistas, la única oportunidad en la que se vio el de un pronto tomar el poder por parte de la clase obrera. La gesta heroica del pueblo de Córdoba y todos los asos que se generaron después de este levantamiento de esta poblada ha generado una serie de controversias en el análisis en referente a que hay que seguir ese camino o hay que dejar al espontaneísmo, la actividad política, y que dicen que bueno, esto fue un hecho que era el preludio para una revolución, y en todo caso entonces una revolución no se la prepara, no se la organiza. Entonces, para poder desmentir el trayecto de la historia, desmentir o sacar la hojarasca de lo que se quiere echar a lo que es el papel y el desarrollo de las luchas del pueblo. En particular, Argentina ha venido desarrollándose un movimiento, por eso la última canción que pusimos fue la del PRT de Santucho. Justamente uno de los protagonistas de las luchas en Argentina en esas épocas fue la organización del PRT y otras organizaciones más. No amingoneamos a ninguno, dentro de ellos los montoneros, el gran papel importante, y ahí donde el general Perón también tuvo que tener un discurso de, como se dice, a apoyar o arengar a la guerrilla, porque en ese momento le convenía y era necesario el papel de la guerrilla y su desarrollo. La guerrilla en Argentina, la guerrilla urbana en particular, porque se había y se está claro de que era una guerra de campo y también de la ciudad, fundamentalmente de la ciudad. Por eso es que se desarrolla el trabajo en el sector obrero, en las fábricas, y también se desarrolla fundamentalmente en la ciudad. Esta lucha, este trabajo de las organizaciones políticas, de las organizaciones revolucionarias, no ha podido solamente caer en una cuestión de una poblada, sino es cómo es que se va a organizar también estas luchas, cómo compaginar entonces la vanguardia con las luchas de nuestro pueblo, cómo llevarlas adelante, cómo dirigirlas para que llegue a buen término. Esto nos permite dar un pie para lo que está ocurriendo en el Perú. El Perú el día de hoy vive en un caos político, no digo económico, que ya en anteriores programas hemos analizado la situación económica en el Perú. Y el tema del Perú es uno de los países donde la economía está por encima de varios países de América Latina, entre ellos Argentina. El Fondo Monetario Internacional hasta lo ha declarado como uno de los más prósperos, entre comillas. Pero la fundamental es que esa riqueza, esa inmensa riqueza que ha generado este sistema capitalista, esta depredación del sistema capitalista, solamente ha caído en pocas manos. Y una distribución de la riqueza ha llevado a este punto, ¿no? A una mala o nula distribución de la riqueza, a los conflictos sociales. Y los conflictos sociales tienen que ver con cómo es que uno debe o lucha por lo que tiene, por lo único que tiene y que puede defender. En este caso el campesino, en este caso el pequeño agricultor, que es su modo de vida la agricultura, y que si este sistema capitalista la va a depredar, la va a quitar, la va a destruir, entonces tiene que defenderla. Y esto genera una crisis política y una crisis social, que ha llevado al punto que ya tiene más de 6 muertos en este lapso, de este corto desde marzo que se inicia hasta este mes. Más de 2 meses ya en esta lucha, y
y la tosudez de este gobierno de Ollantumala, que también hay que tener claro el papel de este gobierno, como ya muchos organismos como el de Amnistía Internacional o el ACNUR han dado su voz de todas las atrocidades y atropellos de los derechos humanos. Pero para ello, escuchemos lo que hemos trabajado referente a lo que es el informe sobre los acontecimientos de este último paro. Y vamos a ver los extremos y vamos a ver las expresiones, vamos a escuchar las expresiones que la misma población va a ir generando. Y no olvidemos la primera parte de lo que fue el Cordobazo, lo que relatan los mismos actores de la noticia, actores y protagonistas de los hechos históricos. En Arequipa, en el sur del Perú, también se está escribiendo historia. Y es que también es un quiebre político. Y así se está viendo, así se está analizando. Veamos, no es una comparación, no es una comparación decir es igual, no lo es, no lo digo así, no es esa mi intención tampoco, sino hay que ver los procesos de la lucha de cada pueblo. Y en esta parte hay que ver que las luchas del pueblo nunca han dejado de ser heroicas, nunca han dejado de dar esos hermosos hitos que es la lucha de nuestro pueblo. Para ustedes, estimados oyentes, estamos aquí en este programa Rompiendo Cadenas, iniciando un informe especial sobre Arequipa, con un contexto, ¿no? La música que nos llega adelante, y escuchemos este yarabí tan hermoso que es de los hermanos Portugal, ¿no? El título del yarabí es El Cisne. Cisne, mi dolor, lamento. Ay, ansia, pena y tormento. Así, cuando siento canto, mas no canto lo que siento. Ya llega el fin de mi vida, ahora alivio mis penas. Arrancarme las cadenas que me puso un homicida. Sea muerte bienvenida a dar fin a mi tormento. Suspende el golpe violento, siquiera por un instante. Mientras que con vos, amante, cisne mi dolor lamento. Hablar de Perú, pues el estado de emergencia decretado por el gobierno de Ollantumala en la provincia de Islay se ha convertido en motivo de abusos policiales. Y eso lo aseguran los habitantes de esa zona agrícola, quienes a pesar de eso están buscando la forma de protestar contra el proyecto minero Tía María. Vean la historia. Juana dice estar traumada por el abuso de los uniformados, quienes una madrugada irrumpieron en su vivienda de Cocachacra para detener a su esposo, a quien maltrataron, acusándolo de azuzar las protestas. Más de 50 policías, todita mi casa rodeada, y comenzó a tocarme fuerte a la puerta, a la ventana, y querían, incluso ya estaban pidiendo escaleras para subirse ya por el techo. No es justo lo que sucede, lo que haya pasado con eso con mi esposo.
La policía también ingresó en la casa de Oscar. Buscaron sin éxito a su inquilino. El estado de emergencia suspende derechos como el de la inviolabilidad de domicilio. Entró por la puerta de calle, ha roto la puerta de acá del comedor, le ha dado una patada, parece, porque le ha sacado todas las almejas, todo. Después ha entrado, como se llama, al dormitorio. La militarización del Valle del Tambo tiene a muchos de sus pobladores con el temor de ser detenidos, como ya lo han hecho con decenas de sus vecinos. Muchos de ellos también aseguran ser constantemente amenazados por los efectivos policiales. Estamos con tantos nervios, no podemos dormir en las noches, estamos desesperados de cuentos, señor, porque el gobierno dice que nos va a dar seguridad con la zona de emergencia, pero ¿cuál de seguridad? Si estamos que las casas están metiendo, a mi hijo lo detienen. Pese a todo, las protestas contra el proyecto minero Tía María de la mexicana Southern continúan. Los cacerolazos son la alternativa. De este modo también rechazan las decisiones del actual gobierno. Ellos son electos por el pueblo, ellos no han entrado por un concurso, sino por el pueblo, y que respete al pueblo, la decisión del pueblo. ¿Y cuál es la decisión del pueblo? La decisión del pueblo es que nosotros no queremos Tía María, no queremos diálogos, sino que se vaya. Otra forma de protesta son estas banderas. Simbolizan su principal actividad, el agro, y a las víctimas mortales de la represión policial. En Islay, las clases escolares se suspendieron y con el estado de emergencia, las radioemisoras han cerrado su programación noticiosa por miedo a ser intervenidas. Domingo 31, lo mejor del karaoke con Daniel Fernando Braco, Cotonio en su orquesta, desde el mediodía en el Rincón Peruano. ¡Te esperamos! Este domingo 31, sí, 31 de mayo, cerrando la temporada de otoño, el Rincón Peruano se despide de su público. Y desde el mediodía arrancamos en la previa con el show espectacular del karaoke, cantando Daniel Fernando, los mejores éxitos de tu vida. Un karaoke de primer nivel, no te lo puedes perder. Y como siempre, homenajeando a Papá Chacalón, Cotonio, sí, Cotonio, el engreído que se ganó tu preferencia. Te esperamos este domingo 31 de mayo en el Rinconcito Peruano, Avenida Olimpo y Manuel Castro, Lomas de Zamora. No faltes, te esperamos. Pero veamos cuáles son las 8 regiones peruanas donde se desarrolla este paro de 48 horas. Una medida que fue convocada para este miércoles 27, jueves 28 en las regiones sureñas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y también Puno y Tácha. La decisión se adopta 4 días después de que el gobierno declarara el estado de emergencia en la provincia de Islay. Se originaron, recordemos, en esa provincia las violentas protestas contra el proyecto minero Tía María. Está listo nuestro corresponsal Jaime Herrera, presente en el departamento peruano de Arequipa. Hola Jaime, cuéntanos cómo se desarrolla esta primera jornada de este paro de 48 horas. Hola Marayera, hola Rey, efectivamente nos encontramos en la Plaza de Armas de Arequipa. Lo que está pasando en este momento es que hay diferentes grupos, movimientos que se están concentrando en diferentes partes de la región, en diferentes puntos para luego concentrarse y reunirse aquí en esta Plaza de Armas donde desarrollarán una gran manifestación. Hace algunos instantes un numeroso grupo de pobladores, de campesinos, de pobladores también de Arequipa, están marchando alrededor de la Plaza de Armas y por algunas de las calles de esta zona. Pero nosotros nos encontramos con Jaime Quito. Él es un integrante de un colectivo cultural socialista aquí en Arequipa, quien nos va a comentar un poco acerca del motivo de esta solidaridad que no solamente están desarrollando aquí en Arequipa, sino tal como ustedes lo han reseñado en otras 7 regiones, 6 de ellas del sur y una del norte, como es la región Cajamarca, una región además emblemática porque allí hace algunos años la población también protestó contra el proyecto minero Conga. Conversamos con Jaime Quito. ¿En qué consiste este trabajo de solidaridad? Muy buenos días.
días a todos los pueblos que resisten en la América Latina por sus derechos. Aquí en el Perú, en el sur del país, precisamente, se está luchando también en contra de una empresa minera, que tenemos un largo historial negro respecto a la contaminación que se viene dando, y es precisamente la defensa del Valle de Tambo. Agricultura, vida, es lo que representa el Valle de Tambo, y hoy 7 regiones en toda la macrorregión del sur del país le dicen al unísono a este gobierno que pare de una vez este proyecto, porque no queremos ninguna suspensión, sino una cancelación de los 2 proyectos, como es Tía María y La Tapada, que ya están más de 60 días los pobladores del Valle luchando. Se habla de algunos excesos en el Valle del Tambo, donde está vigente el estado de emergencia. Cuéntenme. Sí, hay violación de los derechos humanos, están entrando a las casas, rompiendo las puertas, deteniendo a los jóvenes, están informándonos que hay desaparecidos, los comunicadores sociales han tenido que salir del valle, no hay comunicación, las radios han sido cerradas, hay excesos tremendos de parte de la policía, y encima este gobierno ha dado un decreto que puede salir los militares a las 7 regiones que hoy se están solidarizando con el valle. Finalmente, este es un paro de 48 horas, pero ustedes han manifestado que puede terminar en un paro indefinido. Sí, el hecho es, se ha convocado, si bien es cierto, en toda la macrorregión a un paro de 48 horas, pero se está trabajando, se van a hacer los balances necesarios para que esto pueda continuar, porque no se puede matar a un pueblo. Muy bien, muchas gracias. Es como repetimos Jaime Quito, representante de uno de los colectivos culturales que en un instante más van a desarrollar una actividad artística acá, también en solidaridad con el Valle del Tambo. Pero queremos comentar también, Maragida Rey, que en Puno se ha registrado una serie de manifestaciones bastante importantes. Inclusive nos comentan que todas las vías de comunicación, incluida la que conduce a Bolivia, está en este momento cerrada, está bloqueada por los pobladores que protestan en solidaridad con el Valle del Tambo y en contra del proyecto minero Tía María. Maragida Rey. Muchísimas gracias, Jaime, por toda esta información actualizada que nos ofreces desde el lugar de la noticia, el departamento peruano de Arequipa. Esto es parte del informe que estamos llevando adelante con respecto a lo que está aconteciendo en el sur del Perú. Este paro de 48 horas ha sido exitoso. Desde Tacna, Moquegua, Cusco, habían dicho de que Cusco no se plegaba al paro, pero hemos visto y están en todas las redes sociales, porque la prensa no difunde abiertamente y realmente lo que está sucediendo en el Perú. Lo que están queriendo es apagar o decir que todo va en calma, mientras que el descontento, la protesta que se está realizando es bastante fuerte en todas estas regiones, las 7 regiones que se convocaron, desde Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Junín, mismo Cajamarca se plegó al paro, Ayacucho y Ica, todos ellos en la región Arequipa, todos ellos, estas regiones, Apurímac también, se sumaron al paro en apoyo al pueblo de Islay, al pueblo donde se está luchando contra una minería contaminante. Es totalmente execrable este proceder del gobierno y de la empresa y de la clase dominante. Claramente se había ya destapado el papel de los congresistas, porque el 90% en el Congreso habían aprobado que debería seguir el proyecto Tía María. Pero después, a poco tiempo, se destapó que 80 congresistas, o sea, una cantidad mayor, eran pagados por una empresa, una ONG, que las mismas mineras pagan a través de estas ONG a estos congresistas para la labor de los lobbies que hacen estos. Entonces, claramente hay una corrupción. Las empresas mineras como esta, como la es de el Grupo México, ¿no? Son empresas mafiosas, como ya en Petras lo anunciaba, ya los definía así, ¿no? Las empresas, grandes empresas transnacionales mineras, no son corporaciones capitalistas únicamente, son corporaciones de la mafia. Y es así que compran gobiernos, compran congresistas, compran hasta los mismos pobladores,
a través de sus representantes. Hemos visto claramente esta situación, no solamente en el Perú, sino en México. Hasta alcaldes han comprado, han creado organizaciones paralelas a la lucha del pueblo, como también en Cocachacra se ha desarrollado eso. Entonces, esto no es que no tenga conocimiento el pueblo, lo tiene. No es que se diga el pueblo es tonto o no sabe, claramente que lo hace con conocimiento de causa, y su lucha es con conocimiento de causa. Y su rebelión en este sentido es con conocimiento de causa, es con razones de mucho peso. Por ello es que dan su vida, dan su sangre. Pero veamos el comportamiento de este Estado. Ya se ha dicho y se está analizando que un Estado donde la mayor parte, que es el sur, ¿no?, está militarizado, entonces la democracia no está imperando. Es un Estado de facto, es un Estado de hecho, porque se está imponiendo. O sea, están queriendo utilizar un instrumento excepcional, que es el estado de emergencia, pero no se puede prolongar, ni tampoco se puede utilizar o mal utilizar para reprimir al pueblo. Y eso es lo que están haciendo. El estado de emergencia se da, como dice, se establece, se da en estado de excepción de la situación crítica, catastrófica del país, cuando se da, por ejemplo, terremotos, etcétera. Por eso es que se da donde no hay la autoridad, las autoridades o la estructura de la autoridad del Estado no está imperando. En este caso, la mala utilización del estado de emergencia se convierte en estado de sitio, porque sí están las instituciones del Estado, pero como están las instituciones del Estado, el pueblo ha rebasado esa situación. Entonces imponen al ejército para que se imponga el terror de las armas, el terror del Estado y su represión. Ya lo hemos escuchado, que el estado de emergencia en Cocachacra, en Islay, solamente trae vejámenes. Ahí no se sabe dónde están los detenidos en la zona de Cocachacra y Islay. A muchos han sido trasladados a Arequipa y a algunos no se sabe realmente. Después de que termine, si es que termina con este estado de emergencia, si no se va a prolongar, porque así fueron los 80, los estados de emergencia se prolongaban, año a año se prolongaban y así mantenían un estado de sitio en el Perú, para no declarar el estado de guerra. Ya escuchamos también a Jean Petri, que fue almirante, retirado actualmente, pero fue el almirante que encabezó y dirigió la matanza del Frontón y ha sido el vicepresidente de Alan García y actualmente tiene cargos de responsabilidad de negociaciones con el Mercosur como funcionario representante del estado de Ollantumala. Así está, este es el papel. Y él, como en el anterior programa dijimos, se dio los audios de él, es solamente la voluntad y la mentalidad del militar, de las botas, donde dice, ¿qué es el terrorista? ¿Qué es el subversivo? Es aquel que insurge, aquel que se levanta contra la normalidad. O sea, bajo su concepción, su concepto, todo el pueblo entonces es subversivo. Entonces, por lo tanto, dice, es subversivo, por lo tanto merece la utilización de una estrategia militar. ¿Y qué es eso? Una represión masiva. Esa es la mentalidad de los genocidas. Esa es la mentalidad que actualmente se está imperando en el Perú con este estado de emergencia. Pero continuemos haciendo el informe sobre lo acontecido en el sur del Perú. Lo que pasa en Islay ahora es todo un pueblo que se ha levantado contra la transnacional sobre el Perú y contra el gobierno de Patria de Ollantumala.
que no ha hecho ni no ha movido ni un solo milímetro para dialogar con la población. Compañeros y compañeros, lo que tenemos que hacer desde Lima, toda la ciudadanía, todo el pueblo de Lima, movilizarnos y apoyar de forma directa la lucha que hay en el sur, la lucha que hay me dejan entrar, discúlpeme señor, no es la primera vez, mire, en primer lugar, la Constitución establece hombrecita, pero la persona merece su derecho de defensa. La otra parte tiene la Constitución, muy bien, perfecto, pero la persona merece un derecho de defensa. Y una persona no puede estar incomunicada, ya, al momento, digamos, que apenas sea, digamos, que van sus incomunicados. Y los demás no son hijos de nadie. No tienen derecho a defensa. Ya requiere la disposición de todo. No son las leyes acá. Es abuso lo que están haciendo. Yo levanto la voz porque no me enfocan. Además me está mi trabajo. No. Yo no quería ingresar y me han impedido. Yo hablo bien, pronuncio bien las palabras, hablo castellano igual que usted. Tito Bernal, Daniel Lévano Figueroa, Alejandro, probablemente de zona 4, Jairo Zulca, Daniel Zamora, Amadeus, sí, el cantante, Andrés Contreras, Weber de la residencia de San Marcos, un pata llamado Piero, que no logré apuntar su apellido, César Antonio Alcócer, Omar León Terrazas, Dante Castro, Felipe de zona 13, Raúl Milla, Oscar Delgado Maraví, Antonio Alcócer Osorio, Augusto César Mosqueira, Luis Otillo de zona 11, Luis Otillo con doble T y B chica, Luis Otillo de zona 11, y el último que acaba de entrar ha sido Jonathan Espinosa. Y dos más que no tenemos. Hay por lo menos 2 o 3 personas que no sabemos los nombres. ¿Quién no es esa lista? Eso fue una relación de detenidos en Lima, pero son 80 los detenidos en toda la macrorregión que se plegaron al paro, tanto en Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, todos ellos han estado activamente en este paro. Pero en comunicación también en Lima con un colectivo joven, justamente Carlos Quispe nos manda un mensaje acá para
el programa Rompiendo Cadenas y nos refiere, él ha sido uno de los detenidos, bueno, pero nos refiere con valentía y también con su tesón de seguir y continuar luchando en apoyo y solidaridad con el pueblo de Arequipa. Escuchémoslos. Osvaldo, compañeros, saludos. Ya están saliendo poco a poco. Yo creo que ese es el procedimiento que tienen que pasar todos los que están detenidos. El que le habla también fue detenido y conoce por experiencia propia el procedimiento. No hay por qué alarmarse, solamente es una cuestión de querer generar miedo y temor. Y como se dice, ¿no? Todo luchador social tiene que caer tarde o temprano en prisión, porque solamente es un accidente de trabajo y hay que verlo de esa manera, ¿no? No hay que tampoco tener tanto temor a la represión o a la persecución, porque esto siempre se ha dado. Y bueno, con respecto a las detenciones, sí, ya están saliendo poco a poco. A más tardar saldrán a las 2 o 6 de la mañana, o a más tardar a la 1 lo están soltando ya todos, ya creo que ya pasaron las 24 horas y ya están en ley, ¿no? Para que puedan salir. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, así fue claramente que justamente Carlos Merati, uno de los protagonistas justamente de la noticia, de los acontecimientos en Lima, nos dice con esta serenidad que tiene este joven. Es un joven que también participaron en la lucha en contra de la precarización laboral y también actúa directamente en solidaridad con el pueblo de Arequipa. O sea, la conciencia y la participación de los jóvenes en el Perú, el desarrollo político en el Perú cada vez va en avance más importante para actuar y participar en los hechos políticos. Estos hechos políticos están dando un avance en la organización popular en el pueblo de Arequipa, en el pueblo del Perú también en su conjunto. Pero para continuar el informe, seguimos ahora ya en la parte de Arequipa mismo. En Arequipa mismo, el paro ha sido contundente en el Valle del Tambo. Tenemos aquí el informe que le presentamos a ustedes. Arranca naturaleza, producto de coavaricia. Suma nuestra indiferencia a tu sucia codicia. Suma nuestra indiferencia a tu sucia codicia. Suma nuestra indiferencia. Derruco es el Estado que masacra al campesino. Derruco es esa prensa parcial y mentirosa. Las mafias que rastreamos de Chino, Vladimiro, asesinos y convictos avalan la nueva cosa. Primero será la vida que la vida, la economía extractiva, el saqueo del recurso, el llanto de familias, los muertos en la vía, sus hijos en vigilia, la sangre con mercurio, mina no mejora el crecimiento, el puro floro, corruptos y traidores, los fiscales y los lobos, la plata se acaba, luego no quedará nada, la tierra está abierto, Bahía será desierto de promesas, solo quedan las palabras, las mafias privadas secarán el agua, el rumbo es el Estado que masacra al campesino, el rumbo es esa prensa parcial y mentirosa, no podrán detener al pueblo, y no podrán detener al pueblo, y no podrán detener al pueblo, aunque vengan respaldados con los perros del gobierno, no podrán detener al pueblo, y no podrán detener al pueblo, y no podrán detener al pueblo, ni aunque vengan respaldados por los cerdos del gobierno, los perros del gobierno, los perros del gobierno. Hermanos y sacas, no vamos a estar movilizándonos por las principales calles de Arequipa para concluir nuestra marcha a la Plaza de Armas. En términos legales, eso de refugiados solamente se puede dar cuando hay un estado de guerra. Dicen que los dirigentes tienen que ser comprendidos por homicidio. Acá está.
por homicidio, porque dice que ellos fueron los dirigentes y que ellos tienen responsabilidad por el muerto. Muy bien, señora fiscal, apenas el día de hoy o mañana me entregue usted oficialmente su denuncia, voy a copiar textualmente todo su fundamento de derecho y a quién le voy a incluir como asesino. Primero, porque si dicen ellos que los dirigentes, porque son dirigentes, son culpables por la muerte y asesinato de un policía, entonces el mismo fundamento legal le cae a Ollantumala y a toda esta porquería. Quería detenerme sobre este punto, sobre el joven dirigente de ahí de Arequipa. Habla referente a la acusación fiscal, que el Premier ha dado los parámetros para la acusación a los dirigentes, para poder encarcelarlos, detenerlos a los dirigentes. Les está diciendo que armen un instrumento legal de acusación donde se les acusa por homicidio. ¿Por qué? Porque van a ser como instigadores, o fundamentalmente como participantes indirectos de el homicidio si ocurriera por parte de la población. Entonces, esa acusación, esa mala interpretación, ese torcimiento a las normas legales para poder reprimir, encarcelar, para poder enjuiciar, para poder judicializar la protesta social. El joven mismo dice, los argumentos que tiene el fiscal referente a la acusación a los dirigentes de homicidio, lo mismo va a argumentar y va a ser el elemento para juzgar al gobierno, a los funcionarios, al representante del Estado peruano, que es Ollantumala, porque le cae el mismo argumento, le cae la misma situación. Entonces, está entrampado el gobierno. Sus mismos instrumentos legales le caen a ellos. Veamos más adelante cómo las manifestaciones en Arequipa se han dado, y es importante escuchar las expresiones, porque es un salto político referente a cómo se entiende la lucha en el pueblo actualmente de Arequipa, y en particular y en general el pueblo del Perú, porque ya desde que se dio la lucha de los jóvenes contra la precarización, el aspecto político, las movilizaciones políticas y la organicidad política del pueblo ha despertado y tiene más conciencia de lo que es el Estado, y ha aprendido el papel del Estado que cumplió en los 80. Está cumpliendo lo mismo. Cecilia Valenzuela, que en su artículo dice, está ocurriendo lo mismo que en los 80. Claro, él lo interpreta como diciendo que se está levantando nuevamente la población, pero lo que vemos nosotros desde nuestra vereda, estamos viendo el papel del Estado como elemento reaccionario. Lo que está cumpliendo, lo que cumplió en el 80, lo está haciendo ahora: reprimir, matar, ¿no? Asesinar. Eso es lo que está haciendo el ejército, la policía en el Perú, y el pueblo está recordando o está aprendiendo que este Estado, el Estado burgués peruano, ha hecho de la misma manera. La historia lo está aprendiendo hoy, actualmente, en esta lucha de clases. Pedíamos a la Defensoría del Pueblo, pedíamos al Colegio de Abogados, pedíamos a todos los organismos, y nadie se acercaba a ver estos seres humanos que todavía querían pedirles 9 meses de prisión. Yo me pregunto, en este Estado de Derecho, ¿dónde está la Fiscalía que ya no ha denunciado a esos asesinos que quisieron
soldados que están allá. O de lo contrario, el pueblo se va a un barrio indefinido. El pueblo se va a un barrio indefinido. Bueno, compañeros, compañeras y pueblo en general de Arequipa, quiero hacer una viva por los agustinos combatientes, por la católica combatiente, por el ALAS combatiente y en general por todos los universitarios, secundarios y en general. ¡Que vivan los estudiantes, carajo! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva el Valle de Tambo! Muchos nos han llamado terroristas, nos han llamado delincuentes, simplemente al salir a defender al Valle de Tambo. Arequipa no solamente es provincia, Arequipa también es el Valle de Tambo. Arequipa. Porque no han escuchado el llanto de las personas que están clamando por su vida. Flojos sus pies, que no quieren luchar contra el tirano. Tirano que es un mal asesino. Humala es un asesino, señores. Y flojo su corazón, que no se ha conmovido por la tristeza del otro. No se ha conmovido por la tristeza de nuestros hermanos del Valle de Tambo. Y finalmente, son flojos sus cerebros, que han repetido lo que dice la televisión, incapaces de leer para buscar la verdad, porque tía María no va. No, yo creo que la gente conscientemente pues tiene que acatar esta medida de lucha en respaldo al pueblo tambo. No es cuestión de dirigentes, no es cuestión de partido, no es cuestión de ideología, es cuestión de conciencia que el pueblo respalda a los hermanos de Valle Tambo frente a una persecución masacre. Miren, en este estado de emergencia están cometiendo abuso, están alienando las viviendas a partir de la mañana, están secuestrando, están torturando, están haciendo que autoculpen para poder tener justificación, y eso no puede ser posible. Estamos elevando una propuesta de Arequipa a la Corredora Nacional de los Frentes Regionales y a la Unión Nacional de los Frentes Regionales del Perú para que convoque el encuentro nacional que converjan todos los frentes regionales, comunidades campesinas, agricultores, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, a un gran encuentro nacional, para allí definir una medida de lucha de carácter nacional, ya no macro, sino carácter nacional, para exigir la salida de Ollantumala y nuevas elecciones, porque traicionó y engañó al pueblo peruano. ¿Cuándo sería eso? Y también, por supuesto, sembrar algunas cosas que al final vayan en contra de la gente. En el caso de Pepe Julio, se han cometido esos errores, se ha caído en esas garras del poder económico. Es el Poder Judicial en todo caso que tendrá que resolver de una forma transparente, de una forma autónoma y sin recibir presión del señor Ollantumala, ni mucho menos de ecuatoriano, que se cree el matón y que se cree el salvador de Ollantumala. Pero hay personas que me están diciendo que yo estoy hablando contra el gobierno, o sea, contra el Estado. Pero yo no me siento así. Yo voy a hablar la verdad donde sea. Voy a hablar la verdad. No me estoy inventando. Ahora, si el gobierno algo quiere hacer conmigo, si es posible que me maten. Yo no tengo miedo, no tengo temor. Hermanos, yo quiero que el gobierno que nos solucione esto. Nosotros del Valle no queremos la mina. A nosotros nos están diciendo que somos vandalismo, terrorista. En cambio, yo no soy terrorista, que me conozcan. No soy terrorista, no soy policía. Creemos que dar una pausa aquí porque esta parte que viene es importantísimo,
porque en el Perú hay una norma, hay una ley que en los profesores no pueden hablar de los conflictos sociales, porque ya inmediatamente se los cataloga como incitación al delito. Incitación, eso está de lo que anteriormente se llamaba el delito de apología al terrorismo. Entonces, ¿qué pasa con los profesores en el Perú? ¿Qué pasa con los alumnos, los jóvenes, aquellos que quieren saber qué está pasando con su pueblo? Ese joven, ese niño, sabe lo que está sucediendo, pero quiere tener una explicación, quiere saber razones, quiere tener fundamentos, y qué mejor que preguntarle a su profesor para saber la realidad. Escuchemos a esta profesora, claramente nos dice cuál es la situación de formadora como es ella. El tema de Tía María no solo se vive en las calles, en las aulas, los alumnos han empezado a preguntar qué viene ocurriendo en el Valle de Tambo. Cuando existe la pregunta de los estudiantes, nosotros les aclaramos el por qué sus padres, los maestros y todos los ciudadanos responsables estamos apoyando solidariamente el Valle de Tambo. Sin embargo, usted sabe que la ley no permite que se hable de protesta a los estudiantes, pero ellos lo entienden, desde el alumno de inicial hasta el alumno de secundaria entiende. Aunque Amalia Palomino reconoció que este tipo de temas no están permitidos de discutir en las aulas, ellos no pueden hacer nada ante la presión de los mismos estudiantes. Ellos hacen la pregunta al maestro y nosotros les tenemos que dar una respuesta, que la voluntad del pueblo de Islay es no a la minera, y hubo un referéndum, porque ellos también viven y tienen que entender lo que es democracia, hubo un referéndum donde el resultado en contra de la minera fue 80% y en favor 20%. En el diálogo docente-alumno, el tema de los 4 muertos producto de las protestas también es sometido a discusión. Nosotros les explicamos por qué las muertes del Valle de Tambo, por qué el gobierno ha declarado en emergencia al Valle de Tambo, a la provincia de Islay, porque hay muchos niños como ellos que el día de hoy pierden clases. Y nosotros les indicamos que los peruanos, los maestros, los estudiantes debemos tener dignidad y debemos defender nuestra tierra, nuestro agro, nuestra agua, nuestro medio ambiente. En el balance provincial del SUTEP, los sindicalizados se mostraron satisfechos por la participación de los docentes en los conos de la ciudad, realizando diversos piquetes de protesta. Continuando la segunda parte de la columna de la Liga Socialista Revolucionaria, estamos también con Bárbara, que nos va a brindar su informe, su columna. Con ustedes, la columna de la Liga Socialista Revolucionaria. Que es la situación de lucha y represión que se está viviendo en el Perú. Me parece que estos días ha quedado blanco sobre negro que la decisión de la burguesía peruana y del imperialismo expresada en el gobierno de Ollanta Humala es la de avanzar a como dé lugar con el proyecto minero de Tía María. También los trabajadores y el pueblo en general, con su resistencia valiente y tenaz, ha dejado en claro que no les será tan fácil llevar adelante sus planes de saqueo y destrucción del medio ambiente. El propio establecimiento del estado de sitio y las declaraciones de Ollanta Humala, refiriéndose a los sectores movilizados como delincuentes, asesinos y extorsionadores, es una orden abierta para que las fuerzas represivas continúen con las detenciones arbitrarias y los asesinatos. Nos parece muy importante las movilizaciones de solidaridad con el pueblo peruano que se vienen realizando en distintos países, como por ejemplo acá
que se hicieron recientemente los días jueves y viernes pasados al Consulado de Perú, y a las que nos parece que debemos estar atentos para participar, no solo por una cuestión de solidaridad, sino como defensa propia. Porque cada vez queda más en claro que efectivamente cuando los pueblos se levantan, las llamadas libertades democráticas se reducen a una sola: el derecho de los capitalistas a defender su propiedad privada a costa de lo que sea, así sea la propia vida. Por eso nos parece que aquellos que pretenden convencer a los trabajadores y explotados que puede existir algo así como un capitalismo humanizado, en el mejor de los casos son unos mentirosos, y en el peor unos utópicos reaccionarios. Porque no se puede cambiar la esencia de las cosas, y la esencia del capitalismo es ser salvaje por naturaleza. Nació carronero, brutal, explotador, opresor, totalitario y asesino, y todo en función de sostener su tasa de ganancia. Por eso es que no duda al momento de invadir países, armar guerras, voltear gobiernos, ya sean que hayan sido elegidos o no por el voto, como tampoco duda en llevar adelante el plan Cóndor, pero a escala planetaria: secuestrar o asesinar dirigentes políticos y periodistas, instalar cárceles clandestinas en todo el globo, perseguir a los luchadores dentro y fuera de sus fronteras nacionales. Como organización seguiremos muy atentos del curso de los acontecimientos y estaremos, en la medida de nuestras fuerzas, acompañando y promoviendo las acciones solidarias que la comunidad y las organizaciones de compañeros peruanos residentes en Argentina convoquen. Y desde ya reiteramos toda nuestra solidaridad con la lucha y el pueblo peruano. Por otro lado, quería referirme a la manifestación contra el femicidio que venimos convocando junto con muchas otras organizaciones, que se va a realizar el próximo miércoles 3 de junio a las 17 horas en el Congreso de la Nación. En primer lugar, nos parece que mujeres, hombres y niños debemos participar. Todas las plazas del país deberían colmarse de voces y fundirse en un solo grito: ni una menos. Porque es escalofriante la matanza de mujeres y niños que, como una mancha de aceite, se va desparramando en todo el país. Una cada 30 horas son las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y en muchas ocasiones a la vista de sus propios hijos, cuando no los incluyen directamente en la masacre. Desde nuestro punto de vista, no cabe dudas de que la Iglesia Católica, vieja y poderosa cofradía enquistada en el Estado, viene jugando un rol destacado, encabezando la propaganda mundial contra las mujeres. Y esto lo hace desde el origen mismo de sus propias escrituras, que son netamente patriarcales. ¿Por qué será?, se pregunta uno, si el valor último que dice defender la Iglesia es la vida, y siendo las mujeres las que tenemos capacidad de engendrarla, Dios es masculino y no femenino. Misterio. Bergoglio, el actual mandamás del Vaticano, nunca desautorizó ni siquiera cuestionó los ataques escritos por Ratzinger contra la mujer y el feminismo, desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el departamento que oficia de policía ideológica del Vaticano. Ellos se erigen en custodio de nuestro propio vientre y por ley penalizan el aborto, impiden de hecho una verdadera educación sexual en los colegios y toda política pública sanitaria que eche luz y ayude a la prevención masiva de embarazos no deseados. Desde la LCR opinamos que esas muertes, más de 500 al año solo en Argentina, conforman el otro femicidio a manos de la Iglesia y del Estado. Y como nada está desprendido de nada, son las instituciones del Estado las que reproducen naturalmente esta violencia de género y contra los niños, sobre todo los humildes, que son las principales víctimas de la violencia institucional y social. En las comisarías
donde se desatienden o cajonean las denuncias de mujeres apaleadas son en las que se practican la tortura de los pibes pobres, que no dejan de engrosar la lista de un muerto cada 28 horas junto con el gatillo fácil, tal como viene denunciando Correpi. Es decir, las mujeres, los niños y los jóvenes humildes son la gran lista negra del Estado y la Iglesia. Por otro lado, los grandes medios idiotizantes de comunicación cubren el flanco ideológico, naturalizando con total impunidad, mediante todo tipo de imágenes, discursos y burlas, la agresión hacia la mujer desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Frente a este horrendo panorama, no nos parece mal, como proponen muchos, llamamos a la reflexión y revisar las conductas personales y cotidianas que reproducen los valores machistas y la violencia. Pero además, nos parece necesario que sepamos asumir que la opresión sobre la mujer nace de la misma sociedad patriarcal milenaria, en la que la Iglesia Católica tuvo, tiene y tendrá un papel protagónico. El capitalismo, que necesita de la violencia del Estado para realizar su ganancia, no hizo más que multiplicar superlativamente esa opresión y esa violencia contra la mujer y los niños. Por eso nos movilizamos el próximo miércoles 3 de junio a las 17 horas al Congreso de la Nación bajo las consignas: ni una menos, ni un niño menos, ni un pibe menos. Basta de femicidios, basta de infanticidios. Separación de la Iglesia del Estado. Y obviamente convocamos a toda la audiencia a que se haga parte de esta pelea.
Domingo 31, lo mejor del karaoke con Daniel Fernando Braco, Cotonio y su orquesta. Desde el mediodía, en el Rincón Peruano, te esperamos. Este domingo 31, sí, 31 de mayo, cerrando la temporada de otoño, el Rincón Peruano se despide de su público. Y desde el mediodía arrancamos en la previa con el show espectacular del karaoke, cantando Daniel Fernando, los mejores éxitos de tu vida. Un karaoke de primer nivel, no te lo puedes perder. Y como siempre, homenajeando a Papá Chacalón, Cotonio, sí, Cotonio, el engreído que se ganó tu preferencia. Te esperamos este domingo 31 de mayo en el Rinconcito Peruano, Avenida Olimpo y Manuel Castro, Lomas de Zamora. No faltes, te esperamos. Domingo 31, lo mejor del karaoke con Daniel Fernando Braco, Cotonio y su orquesta. Desde el mediodía, en el Rincón Peruano, te esperamos. Como hemos podido demostrar aquí los acontecimientos históricos, tanto en Argentina como ahora en el Perú, las luchas del pueblo llegan a desarrollar sus expresiones, llegan a desarrollar sus organizaciones y sus luchas. La particularidad actualmente en el pueblo del Perú de esta lucha en contra de la minería contaminante, porque hay que decirlo así, no es que hay un argumento de la derecha, hay un argumento de los que están por la minería, decir que estos son fundamentalistas que no quieren nada del progreso y no quieren una minería. El argumento es totalmente falso, porque todos queremos el progreso y sabemos que se puede desarrollar una explotación minera teniendo y mejorando teniendo en cuenta también los cuidados necesarios, las reglas necesarias y lo que establece el cuidado para que no se contamine y poder resguardar tanto la vida, el agua, que es la mantención, que es el sustento del sector fundamental de los campesinos en estas zonas, o de los pueblos originarios, o los pueblos indígenas. Los acontecimientos en el Bagua, los acontecimientos Pichanaki, o lo que sucedió en Cajamarca, y todos aquellos conflictos, que son más de 40 conflictos que tiene en marcha en el Perú, de acuerdo a los informes de las mismas instituciones que hablan sobre los conflictos mineros en el Perú, es porque hay una política en extremo del gobierno de querer imponer la venida de capitales transnacionales para que exploten la minería y solamente sacar productos de primarios, o sea, solamente la extracción y venderlas o llevarlas al extranjero para que en el extranjero las transformen y las modifiquen y lleguen ya modificados, ya como productos terminados, nuevamente comprados por el Perú. Nuevamente la situación el dominio español nos trae a lo mismo, ¿no? Nos llevaban el oro y nos traían alhajitas, ¿no? Alhajas. Bueno, de la misma manera los imperios tienen la misma metodología, extraer las materias primas para que después puedan ellos vender, transformarlos y vender el producto, porque de ahí sacan, con la explotación de los obreros, con la explotación y la plusvalía que sacan de los trabajadores del proletario, sacan la acumulación del capital y generan riqueza como instrumento. Pero esa riqueza en este sistema capitalista global, llega a crisis financieros, porque comienzan a instaurar el capital ficticio. Ya Marx habla sobre el capital ficticio que se va generando en la bolsa. No olvidemos que este Grupo México había ya puesto en bolsa las acciones del proyecto Tía María, y donde empresarios y donde empresas peruanas
están y han comprado esos bonos, esas acciones. Entonces hay un interés de que este poder, este grupo de poder peruano también, que vive como rémora, como parásito de los capitales norteamericanos o los capitales transnacionales, de estas grandes empresas transnacionales mineras, viven como parásito y son los mejores resguardadores. ¿Y esas empresas quiénes son? Veamos a ver quiénes son. Estas empresas están ligadas, los grandes capitales de la burguesía nacional en el Perú, de la burguesía capitalista en el Perú, como los Miro Quesada, los dueños de las grandes empresas de la prensa en el Perú, el Comercio, Expreso, Perú 21, etcétera, el Correo, todos ellos. Ahí están los intereses. Esos intereses de esta gran burguesía capitalista en el Perú está ligada con los intereses de estas inversiones de las transnacionales mineras. Y de ahí que la noticia vaya en función a generar opinión pública a favor de la gran minería y la explotación, de la explotación indiscriminada, porque es una explotación que no mira la vida, que no mira el agua. Esa es la situación que ocurre en nuestro país, en el Perú. Y desde acá nosotros como peruanos debemos tener conciencia de ello. Ya hemos escuchado que las manifestaciones de los jóvenes nos plantean democracia. Efectivamente, no hay democracia en el Perú. La lucha es por una mayor democratización del Perú. Se necesita democratizar la sociedad peruana, porque lo que hoy hay es un estado de facto, porque la gran cantidad de regiones está ya con las botas, está con los militares. Y un régimen de excepción no puede generalizarse, se constituye como un régimen de facto. Entonces nosotros válidamente exigimos una democratización de la sociedad peruana. Y también las instituciones y organismos internacionales deberían dar su voz. Como decía uno de los entrevistados en un medio de comunicación en España, decía, si lo que ocurre hoy en el Perú estuviera ocurriendo en Venezuela, España rápidamente alzaría su voz, porque supuestamente estarían violando los derechos fundamentales en Venezuela, porque hay intereses españoles de que Venezuela caiga. Pero ¿cómo le es permisible el Perú? Porque tiene ya intereses ganados acá, y sabe que el gobierno de Ollanta es el que beneficia y va a resguardar los capitales españoles. Es así como se maneja la política internacional y la diplomacia, ¿no? Bueno, también queremos analizar un poco, ya tenemos un corto espacio para terminar, se nos acaba el programa, pero debemos analizar la situación de las noticias hoy actualmente en el Perú, que está, y es vox populi, la captura de Belaún del Ocio, el prófugo Belaún del Ocio, que hizo todo un teatro en el Perú, en Bolivia, diciendo que había sido capturado, que había sido secuestrado y que estaba en cama y que tenía fracturas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estaban a través de otros empresarios, a través de qué manos, ahí vemos los intereses, vamos a analizar ahí. Ya en la revista de César Hildebrand se está anunciando las declaraciones de este Ocio, porque tiene mucho que hablar. Belaún del Ocio ha sido asesor fundamental, principal en la campaña de Ollanta, y él dirigió la campaña de Ollanta. Es un financista que hizo los recaudos del financiamiento de la campaña eleccionaria de Ollanta y Nadine, y ahí ya salieron los audios, salieron los recibos o las notas donde hay comunicaciones de Nadine, la esposa de Ollanta, con empresarios venezolanos, donde
estaban financiados por Venezuela. Estaban financiados para tener una campaña, ¿no?, a favor de ellos, ¿no? Veamos claramente qué es lo que esconden. ¿Por qué no le dicen, bueno, sí, fuimos financiados, apoyados por tal capital y tal, y todo? No lo quieren porque hay algo escondido. Existe claramente nepotismo, existe claramente corrupción en este gobierno de Ollantumala. Toda la familia del sector de los hermanos, hay excepciones del otro hermano que está en la cárcel, y el padre mismo que también ha dado, ¿cómo se llama?, un límite y se ha desprendido de lo que es Ollanta Humala, y ha dado su crítica a Ollanta Humala. Pero la otra parte, la otra familia, la familia de Nadine, que prácticamente se le dice que quien gobierna el Estado peruano es la esposa del presidente, es claramente se ve con esta relación que tiene con Belaúnde Locio, ¿no? Este corrupto está en las primeras planas de todos los periódicos. Por ejemplo, Perú 21, que es del comercio. Vamos a ver y analizar por qué es que este medio de comunicación, que también es dueño del comercio, apunta ya contra este gobierno. Cuando apuntan los medios de comunicación oligárquicos o hegemónicos, es porque quieren conseguir objetivos políticos y quieren presionarlo por algo. Querrán que haya una mayor fuerza, mano fuerte respecto a la represión contra los antimineros. Querrán presionarlo también o decirle a Ollanta Humala que si es que no tiene mano firme porque las empresas transnacionales mineras se beneficien en el Perú, lo van a vacar. Vamos a ver el papel negro que cumple las empresas de prensa en el Perú, en este particular los Miro Quesada, ¿no? Vamos a ver. Tenemos un pequeño audio que es sobre justamente las declaraciones que da Evo Morales cuando se dio la captura justamente de este Belaúnde Locio, ¿no? Escuchémoslo. Tiene un chaleco antibalas, se le está procediendo a quitar la casaca y colocarle el chaleco antibalas ya por parte de la Interpol. Entonces, quiero que sepan los delincuentes comunes extranjeros, corruptos extranjeros, Bolivia no va a ser refugio de corruptos ni delincuentes. Quiero que los extranjeros corruptos y los delincuentes entiendan y no confundan Evo con Obama ni Bolivia con Estados Unidos. Acá no solamente por una cuestión de legalidad se combate la corrupción, sino por una cuestión de dignidad, por moral y ética. Y eso siempre va a ser el comportamiento del gobierno nacional. Pues nuestra obligación como bolivianos y bolivianas, que la lucha contra la corrupción debe ser un tema central. Y no solamente la lucha, sino una educación para evitar la corrupción en las distintas esferas del gobierno nacional, en las distintas estructuras del Estado plurinacional. Y segundo, las autoridades en especial tienen que ver con el tema de la justicia. Son las 10 con 54 minutos. Pues tienen que asumir su responsabilidad. Y nuevamente decir, alguna gente implicada en Bolivia en la fuga del peruano va a ser juzgado en Bolivia.
saludo, ya casi no nos queda nada de tiempo. Queremos brindarle un saludo a Carlos Quispe, justamente del Perú, saludarle. Él había sido detenido en estas luchas en apoyo y solidaridad al pueblo de Arequipa. Bueno, salió y están saliendo algunos detenidos. Dante Castro todavía no sale, están luchando para que salga. Dante Castro es uno de los colectivos que tiene en el Perú, un profesor, un literato que apoya justamente estas luchas del pueblo. Y bueno, fue detenido. Gerson también, un saludo desde acá a Gerson Figueroa, que también lo apalearon y lo detuvieron, también salió gracias a que su lucha y la lucha de los jóvenes en Lima, en el Perú, los han arrancado de esas mazmorras y han salido. Desde acá un saludo especial a todos ellos, en especial al pueblo de Arequipa, de Islay y de Cocachacra. Y mi saludo también a mi familia que está en Tacna, donde también nos informó del paro total del pueblo de Tacna, el apoyo y solidaridad del pueblo comerciante de Tacna. Estaban todos los comercios estos 2 días de paro totalmente cerrados, no había clases también, feliz mi sobrina, pero es así, la solidaridad se expresaba con dar un silencio. También los cacerolazos se expresaban, y también las marchas, tanto en Cusco, en Moquegua, se dieron marchas en las carreteras impidiendo de que haya circulación, para que se sienta esta fuerza que es la fuerza del pueblo. También un saludo a Tomás Hernández desde La Plata, que nos escucha, nos envía mensajes y saludos. Desde Perú, que está en sus respectivas vacaciones, está nuestro compañero de labor, el compañero Juan Jara de Rospi, que nos saluda desde allá, desde Perú. Y bueno, también les expresamos nuestro saludo a los compañeros y compañeras que están en las luchas en los pueblos de Cajamarca, que también están viendo de cómo se aplique la norma una cautelar que salió a favor de Goyo, ¿no? El político, el ex presidente de la región de Cajamarca, fue detenido, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictaminó una cautelar para que salga en libertad inmediatamente, porque el proceso es irregular sobre su detención. Bueno, están así, por eso también se movilizaron en Cajamarca, al margen de lo cuestionable del actuar, pero el procedimiento de la justicia en el Perú deja mucho que decir, deja mucho que hablar. Mañana vamos a tener una serie de informes también en la parte artística, porque también hemos reservado sobre lo que algunos artistas importantes en el Perú y aquí en Argentina han legado para la lucha del pueblo, y vamos a dar un informe y su labor artística, tanto en la poesía, en la literatura, y como nos toca mañana es fundamentalmente el arte como tema fundamental. Seguidamente haremos una profundización del debate sobre el cordobazo, y también vamos a tener un informe especial sobre algunos puntos que ya deben quedar claros referente al acontecimiento en el Perú sobre este paro, un balance de este paro, la proximidad de los paros del magisterio, que ya también están anunciando y se está generalizando con las dificultades que tiene el gremio, pero que van avanzando en su lucha, como ya también fue una expresión de uno de los maestros en Arequipa, sobre solidarizando con las luchas del pueblo de Arequipa y Cocachacra. Bueno, es así, estimados oyentes, que culminamos nuestro programa de Rompiendo Cadenas. Lo dejamos con Carlos Álvarez aquí
en la programación de Radio del Tío, radio de la 96.1, con la producción de Petrus Producciones. Este domingo 31, sí, 31 de mayo, cerrando la temporada de otoño, el Rincón Peruano se despide de su público. Y desde el mediodía arrancamos en la previa con el show espectacular del karaoke, cantando Daniel Fernando, los mejores éxitos de tu vida. Un karaoke de primer nivel, no te lo puedes perder. Y como siempre, homenajeando a Papá Chacalón, Cotoño, sí, Cotoño, el engreído que se ganó tu preferencia. Te esperamos este domingo 31 de mayo en el Rinconcito Peruano, Avenida Olimpo y Manuel Castro, Lomas de Zamora. No faltes, te esperamos. Domingo 31, lo mejor del karaoke con Daniel Fernando Braco, Cotonio y su orquesta. Desde el mediodía en el Rincón Peruano, te esperamos. Este domingo 31, sí, 31 de mayo, cerrando la temporada de otoño, el Rincón Peruano se despide de su público. Y desde el mediodía arrancamos en la previa con el show espectacular del karaoke, cantando Daniel Fernando, los mejores éxitos de tu vida. Un karaoke de primer nivel, no te lo puedes perder. Y como siempre, homenajeando a Papá Chacalón, Cotoño, sí, Cotoño, el engreído que se ganó tu preferencia. Te esperamos este domingo 31 de mayo en el Rinconcito Peruano, Avenida Olimpo y Manuel Castro, Lomas de Zamora. No faltes, te esperamos.